Bueno, como les decía, el Señor Jesucristo vino a predicar su palabra, a predicar el Evangelio, ese Evangelio de arrepentimiento. Ese Evangelio que con todas sus enseñanzas que nos lleva a arrepentirnos. Es necesario el arrepentimiento, ¿sí? A muchos nos ha pasado que a veces caemos, ¿verdad? Cometemos un pecado, decimos una mentira, hacemos algo, inmediatamente viene a nosotros la convicción de que la embarramos, ¿verdad? Decimos, yo la embarré, yo no debía haberle dicho eso, yo no debía haber reaccionado de esa manera, yo no debía haber insultado a esa persona, ¿no? ¿Qué pasa, no? Yo no debía haber cerrado porque me cerraron y yo fui y lo cerré en el carro, en la moto, en lo que sea, en la bicicleta, en el Transmilenio. No debía haber empujado porque me empujaron, entonces me sentía agredido y yo lo empujé, ¿no? No debía haber hecho eso, ¿no? Viene esa convicción de arrepentimiento en nuestras vidas y es cuando le pedimos perdón a Dios. Sí, Señor, perdóname, no debía haber hecho eso. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces o algunas veces viene esa convicción y nos ignoramos eso, ¿sí? Lo hacemos como si nada, intentamos no decir nada, nos hacemos los locos, no pedimos perdón a Dios, o incluso lo peor que puede llegar a pasar es que pequemos, que hagamos algo y que no venga ese rearguir en nuestros corazones de que le embarramos, ¿sí? Y si eso pasa, ojo, porque nos estamos acostumbrando tanto al pecado, tanto a hacer esas cosas incorrectas, que se pone como esa cicatriz en nuestros corazones y no nos damos cuenta de que estamos con el entendimiento entenebrecido, pecando y alejándonos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado hace una distancia entre Dios y la humanidad que cada vez es más difícil. Cuando es más grande esa distancia, es cuando la gente termina alejándose del camino del Señor. Entonces debemos estar atentos a esas situaciones, estar atentos. Sabemos que mientras estemos en esta carne, en este mundo, vamos a estar expuestos al pecado, vamos a estar expuestos a las tentaciones. Y no es una licencia para pecar, porque ahí está la gracia. Pero si pecamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que saber que la embarramos y tenemos que pedirle perdón a Dios. El Señor Jesucristo está pronto a venir por su iglesia, está pronto a venir por nosotros, ¿sí? Debemos de estar listos y preparados, y se sabe que es por gracia, para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios, que es la salvación. Pero no solo basta con creer en el corazón, porque las obras muestran lo que realmente ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que no sea solo de labios para afuera, porque uno lo puede confesar y decir, no, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero en el público y en el privado está haciendo cosas incorrectas, o donde no saben que uno es cristiano, estar haciendo otras cosas que no son correctas, ¿sí? Estar haciendo un sinnúmero de cosas que puede hacer la humanidad, ¿verdad? De pecados que pueden haber a causa de la falta de arrepentimiento, pero que la persona está cegada y no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? O muchas veces, o peor, ¿no? Que muchas veces se da cuenta y no se quiere arrepentir. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, por favor. Versículo 19. Hechos 3, 19. El creer en el Señor Jesucristo viene acompañado de un arrepentimiento de todo pecado. Tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón. Y en Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dice, para que sean borrados nuestros pecados es necesario el arrepentimiento. Amén. Y de esa manera que nos convirtamos. Y con ese arrepentimiento vienen tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
esa paz que a veces nosotros no nos explicamos cómo es que tenemos paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, pero en la presencia del Señor. Pero eso pasa así que si nos arrepentimos, dice acá, dice, muy repito, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Tiene que haber arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y cuando le pedimos perdón a Dios, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues esos pecados son borrados. ¿Sí? Y sabemos que convertirse es dejar los malos caminos, ¿verdad? Es decir, dejar el camino del pecado y creer en el Señor Jesucristo. Ese es el convertirse. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a sentir que tal vez culpa por lo que hemos hecho, ¿verdad? Que a veces se siente culpa, ¿no? Que eso se le puede llamar remordimiento, ¿no? Está el remordimiento de que hice esto, no sé qué, pero arrepentirse genuinamente es reconocer que se está obrando mal y arrepentirse del pecado y volverse a Dios. ¿Para qué? Para buscar el perdón, ¿sí? Para pedirle perdón a Dios y luchar contra ese mismo pecado, contra uno mismo, ¿sí? Recuerden que el principal enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Es la carne y es lo que nos desvía de los caminos del Señor, lo que nos lleva a pecar, ¿sí? Y debemos luchar, debemos ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque no es tiempo de estar jugando. ¿Por qué? Porque ya se viene. Vea que esta palabra del día de hoy es algo que me mandó a hacer el Señor. En un ayuno hace como 8 o 15 días, el Señor nos hablaba en ese ayuno y en oración me hablaba de que tenía que advertirle a la iglesia, ¿sí? Y es mi responsabilidad, ¿sí? Advertirle a ustedes que el Señor Jesucristo viene pronto y que debemos estar listos, preparados y ataviados. ¿Para qué? Para que ninguno se quede, ¿sí? Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha querido que su pueblo se arrepienta y le ha llamado la atención y le ha dicho una y otra cosa, incluso antes del diluvio. Les decía que se arrepintieran, les mandaba profetas, les decía cosas, la gente no se arrepintió y que vino un diluvio, ¿sí? Y acabó con la humanidad, acabó con todo. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y esta es parte del texto, que es un pacto de Dios con Salomón, ¿verdad? Y le hacía esa advertencia: si el pueblo se humilla delante de Dios, si le pide perdón, ¿sí? Si invoca su nombre y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿sí? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Amén. O sea, dice que si uno se convierte de los malos caminos, o sea, eso es cambiar el rumbo. Entonces, si estamos por el camino de pecado, sabemos que ese camino lleva al infierno para pagar con nuestros propios pecados si no hay un arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces, si sabemos que vamos por ese camino, dice el Señor que cambiemos el rumbo, que nos convirtamos de los malos caminos al camino de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y eso nos lleva al reino de los cielos de ese camino. Entonces, dejo el pecado, lucho contra el pecado, pido perdón por el pecado, ¿sí? Me esfuerzo cada vez más por dejar el pecado. Y uno sabe que el pecado es difícil de dejar, ¿sí?
Si fuera así de sencillo decir, no, yo dejo de pecar, ya no vuelvo a pecar más, que Dios me ayude. O sea, si fuera así, no hubiera sido necesario. Si el hombre de por sí solo pudiera dejar el pecado, no hubiera sido necesario que el Señor Jesucristo venga. Y esto no es un aliento para que sigamos pecando, no es un aliento para que nos esforcemos cada vez más. Porque las fuerzas vienen del Señor Jesús, porque las fuerzas vienen también de Dios. ¿Sí? Que debemos corregir nuestro camino, corregir nuestro andar con el Señor, porque el tiempo está llegando a su fin y ¿qué estamos haciendo? Viviendo el pecado. O sea, aparentemente venimos a la iglesia o intentamos hablar bien con los hermanos, ¿sí? Pero cuando salimos de puertas para afuera, pues uno no sabe, ¿no? Uno puede estar en lo privado haciendo pecado, viviendo de una forma incorrecta, en el trabajo haciendo cosas indebidas, ¿sí? Y todo esto nos aleja de Dios. Vamos ahora al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel después de Daniel, después de Oseas, antes de Amos, Abdías, hacia el final, casi que al final del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Joel 2, 13 dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Dice, arrepentidos. El arrepentirse es un cambio en el corazón, ¿sí? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la gente acostumbraba a rasgarse la ropa en señal de arrepentimiento, en señal de dolor, ¿verdad? Hay muchos textos donde hemos leído que dice, se rasgó sus vestiduras, ¿sí? Eso era en señal de ese arrepentimiento, o en señal del dolor. Pero el Señor no quiere que nos rasguemos las vestiduras, sino que rasguemos nuestro corazón. O sea, que realmente haya un cambio en nuestro corazón, un cambio de sentido de lo que estamos haciendo, un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Dios es misericordioso, ha tenido misericordia por la humanidad, porque si no fuera así, ya la habría destruido. De ser yo, ya los habría destruido, incluido a mí. ¿Sí? Por la humanidad tan perversa. ¿Sí? Pero Él es maravilloso, Él es clemente, Él es tardo para la ira, de grande misericordia. Y dice que se duele del castigo. ¿Sí? Y eso quiere decir que Él no nos va a castigar. No, lo que quiere decir es que nos va a castigar. Porque Él tiene que corregirnos. ¿Sí? Él tiene que corregir nuestro caminar. Y muchas veces usa cosas en nuestras vidas para corregirnos, situaciones difíciles, para hacernos entender que debemos depender de Él, que debemos estar firmes en sus caminos, que es el tiempo de estar arrepentidos, de estar convirtiéndonos a los caminos del Señor, de estar firmes en sus caminos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y en cualquier momento veamos al Señor Jesucristo y dice la palabra que algunos se irán con Él y otros se alejarán avergonzados del Señor Jesús. Y no queremos alejarnos avergonzados, ¿verdad? Entonces está el tiempo del arrepentimiento. Y no quiere decir que el Señor no nos castigue porque le duele, dice que le duele castigarnos, ¿sí? Pero tiene que hacerlo para corregirnos, hasta que vea un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. ¿Sí? Es como las mamás, ¿no? Dicen, hay mamás que le duele pegarle al hijo por algo, que reprenderlo, castigarlo, ¿sí? Que le duele más a ella que la palmada que le va a dar al niño, ¿sí? Pero es necesario para que el niño desde chico pues aprenda a comportarse y a andar como la mamá quiere que ande.
Así mismo el Señor con nosotros. A Él le duele castigarnos, pero tiene que hacerlo ¿para qué? Para que nosotros, mientras vamos creciendo y evolucionando en la vida espiritual, pues andemos por el camino que es, andemos por el camino correcto. ¿Sí? Y también, bueno, eso sí no debemos confundir, como lo he manifestado, ni las pruebas, ni las consecuencias de nuestro pecado con el castigo del Señor o con la reprensión del Señor. Porque a veces llegamos y estamos pecando, hacemos algo incorrecto y vienen las consecuencias y decimos, no, es Dios que me está reprendiendo. No, pues es la consecuencia del pecado. Asimismo, a Dios le duele castigarnos, ¿verdad? Entonces es mejor arrepentirnos y reconocer nuestro pecado por las buenas, pedirle perdón a Dios y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, unas hojas hacia atrás, bastantes hojitas. Ezequiel capítulo 18. Versículo 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Convertíos. Debemos convertirnos al Señor, debemos seguir sus buenos caminos y viviremos. Viviremos no en esta tierra tanto, sino en esos lugares celestiales. Tendremos una vida eterna bienaventurada a causa de que nos arrepentimos de nuestros caminos y que nos convertimos, es decir, que seguimos ese nuevo camino que es el Señor Jesucristo. Nos esforzamos y somos valientes para seguirlo. Amén. Ahora vamos al libro de los Salmos, por favor. Al Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Un corazón genuinamente arrepentido, Dios no lo desprecia. Amén. Porque Él ve ese arrepentimiento en nuestros corazones. Recuerden que el remordimiento lo puede sentir cualquiera. Incluso la gente del mundo siente el remordimiento, ¿sí? Algunos. Y sienten el remordimiento de las cosas que hacen, ¿sí? Del pecado, de la maldad que hacen. Pero no hay un arrepentimiento genuino como debe haber en nuestros corazones, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es necesario para acercarnos al Señor, ¿sí? Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos podemos acercar a Dios. Eso es algo claro que está en la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12, 13, versículos 13 y 14. Hebreos 12, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios:
y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice sendas derechas, caminos rectos, ¿sí? Derechos, para que no nos salgamos del camino que es el Señor Jesucristo, para que permanezcamos firmes, ¿sí? Andar por esos caminos en santidad, dice el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Dice, es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Amén. Con la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, es el que se encarga de rearguirnos del pecado, ¿sí? Y es el que debemos aprender a escuchar, porque a veces lo ignoramos, o a veces está, por decirlo así, que está tan débil su presencia en nuestras vidas a causa del pecado y a causa de la falta de comunión, ¿sí? Porque el Espíritu Santo lo fortalecemos cuando oramos, cuando alabamos su nombre, cuando estamos en comunión con Dios. Y es ahí cuando viene esa gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos vivifica, nos da las fuerzas para continuar. Y cuando dice esta plenitud de la vida cristiana, es completamente una vida entregada al Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos tener en nuestras vidas siempre, una vida entregada a Dios. Y más en estos tiempos. Créanme que es porque el Señor nos llama la atención, ¿sí? El Señor nos habla de muchas maneras, pero el Señor nos lo está hablando hoy directamente, ¿sí? Que debemos arrepentirnos, que debemos estar listos, preparados y ataviados para Él. Amén. En otras palabras, podríamos decir que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Amén. Porque para estar en santidad es necesario cambiar completamente, ¿sí? Y caminar bien con el Señor Jesucristo. O sea, ese caminar bien es un caminar genuino, porque a veces decimos, no, yo camino con el Señor, pero si nos analizamos internamente, si analizamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro comportamiento, debemos pensar que realmente sí estoy caminando con el Señor, y estamos a tiempo, porque si está esa duda en nuestras vidas, cuando hay duda no hay duda, algo pasa, ¿sí? Y es cuando el Señor nos llama a que sigamos sus caminos, a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que sin importar de lo que estemos pasando, luchemos por seguir sus caminos. Esta vida en esta tierra es pasajera, ¿sí? A personas se les podrá hacer largo 80, 90, 100 años, mucho tiempo, ¿verdad? Pero a la vuelta de la esquina, eso es algo que pasa velozmente, ¿sí? Y después no vamos a tener el tiempo de decirle al Señor que nos perdone, porque vamos a estar una vida eterna pagando por nuestros pecados. O sea, estamos en el tiempo preciso en que el Señor nos llama a arrepentirnos para que pasemos de esa vida eterna, pero en los lugares celestiales. Amén. Donde Él está allá esperando por nosotros. El arrepentimiento es algo fundamental en la vida del creyente. Amén. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Amén. Eso es lo que habla el Señor. Dice que la palabra de Dios es clara y realmente si deseamos una vida próspera, una vida buena en esta tierra, porque para que el Señor también nos bendice en esta tierra y el Señor también nos prospera en esta tierra. Y hay muchas promesas
para los lugares celestiales, pero asimismo hay muchas promesas para esta tierra, ¿verdad? Y dice que si queremos tener una vida agradable para nosotros en esta tierra, debemos que arrepentirnos, no encubrir nuestros pecados. Dice, el que encubre sus pecados no prospera, ¿sí? Y si no los encubrimos, pues prosperamos, ¿verdad? El arrepentimiento no es solo remordimiento, sino que viene acompañado de frutos, de evidencias, ¿sí? Del cambio de rumbo, del cambio de costumbres, del cambio de actitud, del cambio en el corazón, ese nuevo corazón limpio como el cristal, que es el que nos da el Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 al 8. Mateo 3, versículo 1 al 8. Mateo 3, 1 al 8 dice: en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, Juan el Bautista hace más de 2000 años predicaba lo mismo, el arrepentimiento, ¿sí? Del arrepentirse de los pecados, porque el Mesías iba a venir pronto, ¿sí? Y el Señor Jesucristo después de eso vino y Él hizo su obra en la cruz, ¿verdad? Lo sabemos por la historia y por la palabra de Dios, y como era necesario. Ahora nos pide frutos de arrepentimientos y evidencias en nuestras vidas. No porque Él ya vino y pagó por los pecados, sino porque Él vendrá para llevarnos a sus lugares celestiales. Amén. Por eso Él quiere que tengamos frutos de arrepentimiento, de evidencia en nuestras vidas, de que queremos enderezar nuestras sendas, ¿sí? Pero evidencias no solo de frutos para afuera, de labios para afuera, sino son cosas que se ven en nuestras vidas. Y no solamente que va a haber Dios, sino que las demás personas ven ese testimonio en nuestras vidas, que las demás personas no tienen algo que decir en contra de nosotros. No, es que lo vi mal parqueado por allá hablando con una muchacha ahí, pero él es casado. ¿Qué hace allá hablando con esa muchacha ahí como escondida? ¿No? ¿O qué hace esta persona chateando con esa persona que no debía estar chateando? O hablando, bueno, muchas cosas que pueden pasar en nuestras vidas, ¿sí? Y eso pasa, ¿sí? Pero es ahí que el Señor nos convence de pecado, de justicia, ¿sí? De que debemos arrepentirnos y que debemos andar como Él quiere que andemos. Que a Él no le podemos ocultar ninguno de nuestros pecados. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él mira todo, ¿sí? Porque es así. No podemos, por más que nos intentemos ocultar de Él, Él nos encuentra como Jonás, que huía de Él. Jonás huía de Dios en un barco hacia otra ciudad, y allá lo encontró Dios, y allá lo sacó, y se lo tuvo que tragar un pez para que Él se diera cuenta que tenía que hacer la obra del Señor. Y a regañadientes iba y la hacía, porque él quería que ese pueblo se destruyera a causa del pecado, pero después salió enojado con Dios porque el pueblo se arrepintió. Y así como tuvo esa oportunidad Nínive, así el Señor nos da oportunidades muchas de que nos arrepintamos de nuestro pecado, de que estamos a tiempo. El Señor Jesucristo no ha venido. Después sí que hay otra oportunidad después de que venga el Señor Jesucristo, como lo dice la palabra, sí.
pero ¿a precio de qué será? A precio de muerte, a precio de sangre, a precio de estar, no sé, colgado, crucificado, ahorcado, degollado, ¿sí? Un sinnúmero de cosas que van a pasar, ¿sí? Y que es claro que va a pasar, pero que es mejor arrepentirse ahorita, ¿sí? Pasar como es que dice el dicho, que es mejor un momento colorado y no escuchó. Que pálido el resto de la vida. Sí, exacto, un momento colorado que pálido el resto de la vida. Si es mejor en este momento de arrepentirnos y de estar tal vez pensando en lo que hemos hecho, en lo que hacemos, y nos arrepentimos, del Señor es fiel y justo para perdonarnos. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros, ¿sí? Y por eso estamos en este lugar, estamos escuchando esta palabra. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que nos arrepintamos de que caminemos genuinamente con Él. Amén. Entonces, Dios es amoroso y misericordioso. Si no fuera por eso, ya nos habrías terminado, ¿verdad? O sea, no estaríamos en este mundo, no estaríamos en este lugar. Si Él no nos amara, nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros. Que nos ama tanto que nos tiene misericordia. Si estamos escuchando esta palabra es porque quiere que nos arrepintamos, que caminemos con Él genuinamente. Amén. Vamos al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor Jesucristo no retarda su promesa de que Él va a venir por su iglesia, ¿verdad? Esa es una promesa fundamental que nos ha hecho, ¿sí? Que dice que va a venir por nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, los que creemos en Él, y por todos, ¿sí? Todo aquel que crea, ¿sí? Que confiese de sus labios que Él es el Hijo de Dios y que realmente cree en su corazón, Él será salvo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesucristo va a venir, ¿por qué? Por aquellos que somos salvos. Sino que el Señor es paciente para con nosotros, ¿verdad? Para que ninguno perezca, o sea, tenga muerte eterna, o sea, vaya a pasar en el infierno por sus pecados, porque Jesucristo ya pagó. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Él espera pacientemente para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos nos arrepintamos. Y todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y debemos reaccionar y debemos ver y debemos arrepentir. Nuevamente al libro de San Mateo, capítulo 9, por favor. Versículo 13. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Quién tiene que arrepentirse? Todos, sí, todos nosotros, los pecadores. ¿Sí? ¿Y quiénes han pecado? Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Porque todos, no hay ni un solo justo, no hay ni una sola persona que diga, no, yo no he pecado. Ya está pecando si llega a decir esa mentira. Todos hemos pecado y todos pecaremos hasta que venga el Señor Jesucristo, pero
ahí en que no somos fábrica de pecado, que tal vez podemos caer, podemos resbalar, caernos, ¿verdad? Como es natural que podemos bajar aquí este andén, nos resbalamos y nos caemos, pero nos levantamos y seguimos firmes con el Señor. Pero no estamos todos los días cayéndonos en el mismo hueco, ¿verdad? Sería algo absurdo. Y el Señor Jesucristo mismo dice que Él vino para que los pecadores procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Y esas son palabras del Señor Jesucristo, directamente que nos dice eso. ¿Sí? Que no ha venido a llamar a justos, porque los justos, los que puedan decir yo soy justo, que la palabra de Dios dice que no ha sido ni hallado un solo justo, ¿sí? Sino que vino por pecadores, ¿para qué? Para que se arrepientan. Sin arrepentimiento nadie verá al Señor. ¿Sí? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado y el Señor Jesucristo viene. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 al 22. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 19 al 22. Amén. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dice, arrepiéntete, iglesia de Cristo. El Señor está a las puertas y está llamando, y nos está hablando, y nos está diciendo, oiga. Dice que el que oiga su voz, que abra la puerta de nuestros corazones, la puerta para que Él entre en nuestras vidas, ¿sí? Para que nos convirtamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, y de esa manera dice que Él entrará y cenará con nosotros, ¿sí? O sea, una vivencia, una convivencia con el Señor, ¿sí? Él nos dará a vencer todas las acechanzas del enemigo, Él nos dará a vencer todas las tentaciones, Él nos dará las fuerzas para continuar, si nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados. Y si vencemos, nos sentaremos con Él en su trono. Amén. Porque dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Amén. Y al final dice, el que tiene oído, oiga. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, debemos arrepentirnos. El Señor Jesucristo viene pronto, está a la puerta. Y en cualquier momento llama, porque ahí debemos estar atentos. Amén. Apocalipsis 1, versículo 4 al 8, por favor. Dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Amén. El Señor Jesucristo viene. Y en este libro vuelve y nos llama la atención, vuelve y nos dice que Él viene por su iglesia. Amén. Apocalipsis 3, 10 y 12. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Ahí nos habla el Señor. ¿Sí? Debemos seguir firmes, guardar la palabra de Dios, ¿sí? Con paciencia, y porque Él también nos va a guardar a nosotros de la ira venidera. Cuando la iglesia ya no esté en esta tierra, se va a desatar la ira de Dios, va a venir la gran tribulación, va a haber un tiempo de esa falsa paz que habla la Biblia de 3 años y medio, de una falsa paz que va a poner el anticristo y Satanás, ¿verdad? Y después viene la destrucción, después viene la persecución, después viene esa gran tribulación de la persecución, y va a haber la oportunidad de salvarse a precio de sangre y a precio de muerte, pero es ahí que es mejor estar listos y preparados para el Señor ahorita. ¿Ven? Y dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y tenemos coronas de salvación, coronas de amor, muchos galardones y promesas del Señor para esos lugares celestiales, pero debemos estar listos y preparados y ataviados para que ninguno tome nuestro lugar, para que ninguno vaya en lugar de nosotros, sino que vayamos todos unánimes juntos a esos caminos, amén, a esos lugares celestiales. Apocalipsis 22, por favor, versículo 12 al 14. Apocalipsis 22, 12 al 14. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. ¿Sí? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sus obras. Amén. Ahí vienen los galardones. El Señor Jesucristo trae consigo los galardones, ¿sí? En esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Y dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y cómo lavamos nuestras vestiduras? Por medio de Cristo Jesús, por medio de su obra en la cruz, por medio de su sangre derramada. ¿Sí? Es que nosotros, cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados y le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí somos limpiados. Amén. Amén. Ahora, para terminar, Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Él viene pronto. Él viene pronto por nosotros. El Señor Jesucristo nos ha advertido, nos ha hablado, pide que nos arrepintamos, ¿sí? Que dejemos del pecado, que vivamos en santidad, que corrijamos nuestro camino, que no dejemos para después, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, que es arrepentirnos, que es confesarle nuestros pecados a Dios y corregir nuestro camino. Estamos a tiempo para corregir nuestro camino. Mañana puede ser demasiado tarde. Nadie sabe la fecha ni la hora en que vendrá el Señor Jesucristo.
Puede ser saliendo de esa puerta. ¿Y qué pasa si no nos hemos arrepentido, si no le hemos confesado nuestros pecados al Señor, si realmente no está esa convicción de salvación en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, quitarnos la convicción de nuestra salvación, que hace el pecado, alejarnos de Dios. Y sabemos que no es por obras, sino que es por gracia, pero si no estamos viviendo de una manera adecuada para el Señor, puede que ni siquiera seamos salvos. ¿Por qué? Porque no está ese arrepentimiento genuino que debe haber en nuestros corazones. Es ahí donde el Señor nos llama la atención y nos dice que estemos listos, preparados y ataviados. Si creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que somos salvos, ¿verdad? Pero esto debe haber evidencias en nuestras vidas, debe haber evidencia en todo aspecto de nuestra vida. Así sea el arrepentimiento, el remordimiento, todo esto tiene que haber en nuestro corazón si hemos pecado. Y de esa manera confesarle a Dios nuestros pecados, Él nos perdona. Que Dios se apiade de nosotros, Él en su infinito amor y misericordia nos perdona. Amén. Amén. Que perdone y que nos dé cada día esa palabra viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Para que nos arrepentamos y continuemos por sus caminos. Amén. Recuerden que puede ser en cualquier momento que venga el Señor Jesucristo, pero debemos estar listos, preparados, ataviados con nuestras vestiduras blancas. Amén. Sin mancha. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, has extendido tu mano de amor hacia nosotros y nos has dado salvación, Señor. Y en esta mañana nos recuerdas que debemos arrepentirnos, que debemos estar listos, preparados y ataviados delante de ti. Por eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos ahora por nuestros pecados, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, que nos hemos confesado, Señor, que hemos intentado ocultar, que hemos estado haciendo en privado, que hemos estado haciendo escondido, todo aquello malo, Señor, que mora en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas, danos valentía, ayúdanos a ser esforzados y valientes para luchar contra el pecado, para luchar contra la tentación. Ayúdanos, Señor, a salir de esas tentaciones innecesarias, de esas situaciones que nos llevan al pecado, que nos llevan a esa tentación, Señor. Ayúdanos, Padre, a luchar contra nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, hasta con nuestros propios sueños, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad, conforme a tus deseos, conforme a los anhelos que tienes para nosotros, Padre. Fortalécenos y guíenos, Padre, en esta mañana y en nuestra vida, Padre, para estar genuinamente arrepentidos, Señor, para estar listos y ataviados para ti, Señor. Obra, Dios Todopoderoso, en cada uno de nosotros, en cada miembro de la congregación, Padre, en cada uno de nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros conocidos, Padre, para que tu obra, Dios Todopoderoso, tengas misericordia y nos muestres el camino, así como nos lo has mostrado a nosotros,